La iglesia es una institución espiritual. Y esto tenemos que entenderlo. La iglesia es una institución espiritual. Y si no podemos entender esto, no tendremos buen desarrollo a la hora de dirigir en la iglesia. Como es una institución espiritual, los líderes, la gente que quiere ser líder de una iglesia, primero debe ser espiritual. Porque es una institución espiritual. Y si yo voy a dirigir algo y yo no estoy conectado con aquello que voy a dirigir, al final ni siquiera sé lo que voy a hacer. Por eso, el primer paso antes de querer ser líder de una iglesia es ser espiritual. Y ese es el desafío de toda persona que sueña con envolverse, enrolarse en el engranaje de una iglesia. Los líderes debemos aprender a operar en el mundo físico y en el mundo espiritual. En el mundo físico, porque aquí nosotros estamos operando. Y en el mundo espiritual, porque para esto hemos sido llamados. Y necesitamos saber manejarnos en ambos mundos. Tenemos que entender como líderes que todo lo reciclado en su área de dominio, usted puede saberlo. Todo lo que ocurre en el área de dominio suyo, usted puede saberlo. Ahora, ¿por qué no lo sabemos? Porque no nos interesamos. Si somos capaces de interesarnos en algún tema que esté ligado a lo nuestro y a nuestro compromiso, eso está determinado para que usted lo sepa, para que usted lo maneje. Sea en el área ministerial, sea en el área familiar, de trabajo, con la gente que se relaciona con nosotros, o en el territorio donde nosotros residimos. Esas son las áreas de dominio de nosotros. Todo lo que ocurre en esas áreas usted puede saberlo. Nosotros no estamos llamados a estar ciegos, porque Cristo está diciendo que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. O sea que si la iglesia no tiene líderes espirituales, hay fracaso. Porque la única manera de poder guiar hacia Dios es siendo espirituales. ¿Qué fue lo que pasó con Nicodemo? Él va donde Jesús y tiene una conversación de maestro a maestro. Y él lo visita y le dice: maestro. Y va a conversar de maestro a maestro. En la conversación se vuelve interesante y el Señor le hace un planteamiento. Cuando llega el planteamiento, el hombre se retrae y le dice: Señor, ¿cómo puedo yo? Señor, ¿tengo yo? Qué difícil es volver al vientre de mi madre y nacer. Y ahí viene la pregunta. Le dice: ¿tú eres maestro y no sabes eso? ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Tú eres maestro, tú eres líder, y si tú no sabes cómo se llega al cielo, ¿a dónde está llevando la gente? Porque esa es otra opción: guiar la gente a Cristo o guiar la gente a nosotros. Cuando guiamos a la gente a nosotros, tenemos que comprarlo. Y usted se da cuenta, hay gente que quiere dar muchos regalos, hay gente que quiere atraer, hay gente que quiere apoyar demasiado emocionalmente, hay gente que pierde el compromiso personal
personal y familiar por estar haciendo algunas cosas para ganar adeptos, pero no lo están ganando para Cristo, lo están ganando para ellos. Aleluya. Son los que más quieren. Inclusive seleccionan personas en la congregación para absorberlo e impartirle sus espíritus. Y la gente cree que lo aman. Ay, pero ¿cuánto me aman? O sea, no. El que guía a Cristo no engaña, no confunde, no miente, no entretiene, no distrae, no le habla de las otras gente. No se afana tanto por acaparar para sí, sino para Dios. Esa conversación con Nicodemo se vuelve interesante, porque si un maestro no sabe cómo guiar a la gente al cielo, ¿cómo? Si él no sabe cómo entrar, ¿cómo podrá guiar a la gente? Por eso nosotros necesitamos entender que debemos ser transformados, que tenemos que ser entes espirituales para poder desenvolvernos en el reino de Dios. Todo lo que pasare en tu área de dominio, si estás interesado, puedes saberlo. Tú no tienes que ver a la gente operando para saber quién es. Porque el diseño de Dios es que tú conozcas más allá de donde ven tus ojos humanos. Porque el Espíritu de Dios está en ti para eso. Puedes conocer el modo operandi de la gente, aun cuando estos están tranquilos. Ese es el diseño de Dios para los líderes. No podemos depender de lo que nosotros vemos y escuchamos, porque inclusive nos van a contar cosas que no son así, porque eso también es una estrategia. Si alguien quiere a un líder solo para él o para ella y se lo quiere privar a las otras gente, le va a decir que ese líder es tal cosa para que no se acerque, para que la gente se mantenga distante y no logre conocerlo. Eso es una estrategia. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos conocer la verdad, y el Espíritu de Dios va a revelarlo. Si nosotros solamente operamos en lo terrenal, es solo una parte del pastel y no es la más importante. Porque lo terrenal sí es parte de la dinámica, porque somos espíritu, alma y cuerpo físico. O sea que somos dos cuerpos, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. O sea que como líderes tenemos que manejar en cada uno de los escenarios, no en un escenario. Si no nos convertimos en espirituales, operaremos solo en lo natural. Y si la iglesia es espiritual y operamos solamente en lo natural, ahí está el fracaso. Tenemos que operar en ambos. Tenemos que trabajar en las emociones de la gente. Tenemos que trabajar en las necesidades del cuerpo físico de la gente, porque eso es parte de la iglesia, pero eso no es lo principal. Porque Jesús, cuando habla del tema, dice: ¿de qué sirve al hombre granjear todo el mundo y al final perder su alma? ¿Qué está diciendo? ¿Ah? ¿De qué nos sirve a nosotros tener de todo y que nos perdamos? ¿Tiene algún sentido? Claro que vamos a vivir bien en el mundo físico, y ahí está
la gran distracción de lo que viven solamente en lo natural, que su preocupación es más por su futuro, por su estabilidad financiera, si se quiere, por si viniera alguna crisis, que depender de Dios. Y cuando eso ocurre, el interés es mayor por lo material, por lo terrenal, que por lo espiritual, porque son naturales. Y tenemos que operar desde lo espiritual, porque así debe funcionar la iglesia. La iglesia, aún cuando es una institución espiritual, opera también en el mundo físico. Eso es importante. En el sacrificio de Cristo fue físico para lograr una victoria espiritual. Fue condenado en un tribunal físico para que nosotros fuéramos absueltos en el tribunal espiritual. O sea, que fuéramos justificados. Y eso es lo que establece la Escritura. ¿Qué dice el texto bíblico? En la primera carta a los Corintios, en el 2:9, ¿qué es lo que dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas en sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que establece el texto bíblico? Se está dando justamente el norte de la iglesia, de los creyentes. Y aquí está. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso es que algunas enseñanzas que le hemos dado en la casa, la gente se resiste hasta que comienza a vivirlo. Y cuando lo comienza a vivir, entonces se recoge. Porque desde lo natural no se percibe. Desde lo natural lo que se hace es la contra. Eso no me gusta. Eso no tiene que ser así. ¿Por qué dice que es así? ¿De dónde sacaron eso? Aleluya. Porque el hombre natural está para eso, para resistir. Y cuando tenemos líderes naturales, resisten lo que Dios ha establecido y lo que se quiere. Se oponen. Pero no es porque quieren, es porque no entienden. Y se dice a la derecha y cogen a la izquierda. Es justamente por eso. Porque el natural busca la contra. Pero no es porque se propuso en su casa buscar la contra, no. Es que no entiende. Y lo que no entendemos no podemos controlarlo. Por eso es que algunos oran contrario, se resisten, hacen en secreto, contrario a lo que se estableció. Eso es lo natural. Hablan cosas que debería darle vergüenza, pero no le da vergüenza porque están en lo natural. No se avergüenzan de eso. Necesitamos transicionar a lo espiritual para que todo sea diferente.
Cuando somos naturales le decimos la cosa a quien no tenemos que decirla. Y a quien tenemos que decirla no se la decimos. Y usted se pregunta, pero eso es de infante. Justamente porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu. Porque para poder acomodar lo que es natural en la iglesia y lo que es espiritual, hay que ser espiritual, porque si no, no lo entiende. El espiritual no es el que todo lo espiritualiza, no, el espiritual es aquel que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Y que la simiente de Dios esté en él, no el que todo lo espiritualiza, porque hay cosas que no se pueden espiritualizar porque son naturales. Entonces hay una diferencia. Y cada una de esas cosas son parte de la dinámica, porque estamos en el mundo físico, pero no podemos operar desde lo físico. Cuando quieren saber una cosa, andan investigando y preguntando a la gente porque quieren saber eso, pero no saben que esa información está reciclada y que pertenece a su área de dominio, y que el lugar donde deben ir para saber eso y saberlo de la mejor manera, no lo hacen, porque aun cuando pudieran manejar la información, no son suficientemente maduros como para recibirla. Y le están pidiendo al Señor que le revele, pero después andan contando lo que le revelaron, que se lo revelaron para que sea sacerdote, para que interceda, para que bendiga, pero lo publican. Entonces no están en capacidad. Y aun cuando de momento pueden ver algo, su comportamiento lo daña. Porque cuando se es espiritual también se tiene madurez para manejar los dones, los ministerios, las revelaciones, el conocimiento. Porque cuando se es espiritual se equilibra. Es el equilibrio perfecto entre lo natural y lo espiritual. Y sabe cuándo va una cosa y cuándo va otra. Cuando tiene que cumplir una responsabilidad, no se agacha, no se esconde, porque es una responsabilidad del mundo físico que él o ella tiene que asumir con gallardía y responsabilidad. Pero igualmente puede manejar cualquier cosa en el mundo espiritual y le sirve para él poder permanecer. Porque hay cosas que van a ser reveladas con el propósito de que nosotros conozcamos a Dios, y hay otras que van a ser reveladas para que nosotros le enseñemos. Porque hay cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios, que si nosotros le enseñamos, eso luce ser fanfarrón, luce como que queremos decir que lo sabemos todo, que sabemos más que los otros, y no se trata de eso. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Él habla de unas revelaciones que él recibió, y él dice que no sabe si fue en el cuerpo físico o si fue en el cuerpo espiritual, pero él sí sabe que la recibió, y él sabe que fue a un lugar, pero él dice que no se le permitió hablar de eso, porque lo que él vio allí, él lo necesitaba para él ser fortalecido espiritualmente, para él conocer a Dios y tener fundamentos. De eso se trata. No era para que él le enseñara. Ahora, había una revelación que se la dieron a él para que él se le enseñe al pueblo, y él no era mezquino a la hora de enseñar, porque el que es espiritual no tiene miedo que alguien lo sustituya porque sepa más que él. No es mezquino. Ahora el natural sí, porque el natural quiere un lugar físico, quiere brillar y no quiere que la gente aprenda, porque cuando aprendan lo sustituyen. El hombre espiritual no piensa de esa manera. El espiritual lo que quiere es que alguien se prepare para que haga lo que él hace, porque ese es el reino de Dios. El espiritual no hace como hicieron algunos políticos cuando se murieron, se llevaron su partido a la tumba. Y cuando quieren que algo ocurra, tienen que irlo a visitar allá. El espiritual no es así. El espiritual lo que hace es que enseña
lo que Dios le ha enseñado, porque sabe que de esa manera se fija en él lo que Dios le ha dado. Y que si no lo puede enseñar, entonces no se va a fijar en él, porque ese es el propósito. Y no es mezquino, no tiene miedo, porque en el mundo espiritual las cosas no son iguales que en el mundo físico. En el mundo físico es un asunto de posición, de estar cerca o de estar distante. Y eso pasó con los discípulos, así lo entendieron, no eran espirituales. Y uno de los fuertes rebús, de los fuertes pleitos que se armaron en el ministerio de Jesús, uno de ellos fue justamente por eso. ¿Cómo que esta mujer viene ahora a decir que sus hijos ocupen posición de derecha y de izquierda, acabando de llegar, cuando nosotros no estamos aquí quemando las pestañas? Eso fue lo que le dijeron. Ni sueñe, señora. Entonces el Señor tuvo que enseñarle cómo funciona el reino de Dios. Y también le dio la lección a la señora. Le dijo: ellos pueden beber de la copa que yo bebo, pero ellos no pueden ocupar la posición que está pidiendo en función de mí, porque no me corresponde a mí. Son posiciones espirituales y le corresponden al Padre. Yo no lo determino. Eso fue lo que le dijo. Porque las cosas se determinan en el cielo. Dios la determina. Y cuando Dios quiere algo para uno de nosotros, Él mismo comienza a prepararnos para eso. Y nosotros comenzamos a sentir con aquello. Comenzamos a asumir responsabilidades. Y el mejor liderazgo que se puede desarrollar en una iglesia no es desde la posición, sino es antes de tener la posición. Cuando la gente comienza a identificarse con una causa. Y que luego se necesita alguien que haga eso que él está haciendo. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y eso fue lo que le dijo el faraón a José. Eso fue lo que le dijo. Lo que pasa es que tú eres que tienes la revelación, tú eres que tienes el conocimiento, tú eres que sabe lo que se va a hacer. Yo no puedo poner a otra gente en ese lugar. Tú eres el hombre. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Porque así es que funciona. Lo que yo hago, que yo no lo siento, yo no progreso. Yo tengo que sentirlo. Tengo que vivir eso. Yo no quise ser pastor. A mí el Señor me involucró. Y cuando me di cuenta estaba involucrado. Y dije: vamos a echar para adelante. Por eso a mí no me sirve el traje de otros. Y no me lo pongan. Y acábeme si quiere, pero no me sirve. Porque yo no pensé en esto. A mí me involucraron en esto. Y no sé hacerlo de otra manera, porque yo no sé. A mí me involucraron. Y estoy haciendo lo que me dicen que haga. Aleluya. Aleluya. Yo no me puse a pensar en esto. Ay, Dios mío, no. Y por eso yo digo que yo pastoreo desde el banco, desde el asiento. Porque esto no era lo que yo quería. Lo que yo quería era conocer la palabra, saber de la palabra y ser útil en alguna posición sin tener necesariamente que involucrarme tanto. ¿Sabe por qué? Porque había un miedo en mí que el Señor se llevó. Y el miedito era involucrarme demasiado en las cosas de Dios para descuidar otras que yo entendía que eran tan importantes como eso. Y algunas se retrasaron. Aleluya. Por eso cuando algunos tienen mi edad y tienen nietos, ahora que estoy comenzando, es por eso. Me involucraron y me retrasaron muchas cosas. El Señor es que hace lo que quiere hacer con nosotros. Y sabe hasta cuándo vamos a hacer aquello que Él dijo que nosotros hagamos.
Dice el apóstol Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, quien revela es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que revela? Las cosas escondidas, aquellas cosas que no son manejables en el mundo físico, que son netamente espirituales. Es el Espíritu de Dios que la va a revelar. Entonces tenemos que ir a la fuente. Vamos a la fuente. Y ahí está el problema con aquellos que son idólatras. Los idólatras no van a la fuente. Y por eso aquella gente que idolatra a los pastores no crece, porque no va a la fuente, no va donde Cristo, va donde el pastor. Y tiene que ir donde el pastor, pero no para depender, tiene que depender de Cristo. Los idólatras no van a la fuente. Y por eso que plantean, no, yo prefiero ir donde fulano o fulana de tal, que interceda por mí. No, la fuente es Cristo. Y hay libertad para entrar en el santuario libremente. Libremente para ir a confesar nuestros pecados, para ir a pedirle cosas, para ir a una entrevista con Él, para hablarle, decirle cómo funcionan las cosas, cómo están funcionando en nosotros y cómo deberían funcionar. Está dispuesto. Y Él es el verdadero intercesor. Y nosotros intercedemos, pero intercedemos ante el intercesor. Y el que es espiritual, por eso guía a la gente a Cristo. Porque el que transforma es Cristo. Por años la iglesia ha presionado a la gente para que se pongan un uniforme, y la gente se lo ha puesto cuando entra a la iglesia, pero cuando sale son impíos. Porque lo que quieren es ponerse un uniforme para que la gente lo vea, y ahí es donde está el detalle. La gente tiene que pasar por procesos para ser transformado y que la imagen de Cristo esté en ellos. Porque si le pedimos el uniforme, se lo van a poner. Porque de alguna manera la gente quiere llenar expectativas de los seres humanos. Pero si decimos que hay que rendirse delante del Señor, hay que confesar su pecado y hay que rendirse delante del Señor para ser transformado, eso es otra cosa. Y hasta que eso ocurra, no hay cambio. Cuando eso ocurre, entonces que viene el cambio. Porque no se trata de aparentar una cosa, sino lo que realmente es. El que es espiritual tiene otra mentalidad. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Está haciendo aquí un análisis netamente espiritual entre lo que ocurre espiritualmente en nosotros y lo que ocurre en la persona de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, plural. Una persona singular. Una persona en sustancia y en voluntad. Quien maneja todas las informaciones es el Espíritu de Dios. Y Él es el que da la revelación de esas cosas. Ahora, el espíritu del hombre maneja todas las informaciones del hombre. Tu espíritu conoce todas las informaciones de ti. Por eso cuando el espíritu tuyo se conecta con el Espíritu de Dios, cosas extraordinarias pasan. Porque quien sabe todo lo de Dios y quien sabe todo lo tuyo se juntan, es una explosión. Ahora, ¿dónde vamos? Según el texto bíblico, ¿dónde nos está llevando? Que Dios conoce todas las cosas de nosotros también. O sea que yo estoy abierto delante de Dios. Y si el Señor conoce todo lo que hay en mí, todo lo que yo pienso, todo lo que yo soy, lo que yo he sido y lo que yo seré, porque ya el Señor conoce lo que nosotros seremos en el futuro. Claro, Dios nos diseñó con la capacidad de conocer el futuro. Lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos, o más bien no nos ocupamos de conocer el futuro. Pero Dios nos ha diseñado con esa capacidad.
Pero nosotros hemos creado límites en nuestras propias vidas por la distracción y por cosas humanas, pasajeras y materiales que nosotros nos entretenemos. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Pruébame ahora. Vamos a probarlo y se dará cuenta que Dios lo diseñó a usted con la capacidad de usted conocer el futuro. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, mayormente lo va a conocer, porque el Espíritu de Dios todo lo conoce y se lo va a revelar. Va a ser una impartición en su espíritu de las cosas que usted debe saber o que usted quiere saber. Señores, leamos la Escritura y nos vamos a encontrar con inconversos, con gente que no conoció a Dios, que fue mucho más hábil que nosotros. No es verdad que Nabucodonosor puede superarlo a usted en una vida y en un conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué él tuvo el sueño? ¿Por qué se le dio la revelación? ¿Por qué? Porque él estaba indagando, quería saber lo que iba a pasar después de él. Lo que pasa es que a él se lo dieron en código porque no era hijo de Dios. Y los hijos de Dios le dan código, pero lo interpretan. Él necesitó un intérprete, que un hijo de Dios le interprete los códigos que le dieron, pero le dieron la revelación. Analícelo. Y dice, pero ¿cómo es posible? Lo que pasa es que él quiso eso. ¿Y tú qué has querido? Dios te va a dar lo que tú quieres, lo que tú buscas. Lo que pasa es que nos enseñaron que nada más lo material que nos va a dar, y por eso que solamente pedimos lo material. Aleluya. Nos dijeron que era riqueza solamente que nos van a dar, y solamente pedimos riqueza. Hay riquezas mayores que las económicas y que las materiales, que son las riquezas espirituales. Y le voy a contar una historia. A Salomón le pasó lo mismo. ¿Y sabe qué pasó con Salomón? Que le dieron tanto conocimiento que se volvió rico. No comiencen al revés, señores. No comiencen al revés. Comiencen del lado de Dios. Primero el conocimiento de Dios, primero la santidad, primero lo profundo, las revelaciones, y tendrá la capacidad para administrar cosas del mundo físico y será prosperado. Pero no comiencen al revés, que es una situación que tenemos los seres humanos. Queremos comenzar al revés. Enfócate en lo espiritual y lo material llega solo. Y eso fue la promesa de Jesús. Esas cosas te van a perseguir. Claro, está bien, yo no quiero más. Está bien así. ¿Pero qué? Estamos buscando las cosas que son pasajeras y estamos dejando de ver aquello que es espiritual. Hay gente que sencillamente no tienen trabajo. Y usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Dios sigue en el mismo lugar. ¿Y cómo Dios no te va a proveer un empleo? Claro que te lo va a proveer. Lo que pasa es que tú tienes que aprovechar ahora que no tiene empleo para tú hacer cosas extraordinarias, que después que lo tenga no lo va a poder hacer. Comienza a buscar esa parte. Que ese tiempo te lo dieron. Aleluya. A veces yo me pongo a pensar, wow, tú sabes lo maravilloso que era vivir en la iglesia. Yo viví en la iglesia. Ahora lo más que me han permitido estar aquí es 21 días. Y cuidado. Aleluya. Sí, pasó la época. Pasó, ya pasó. De amanecer noches y noches tirado ahí en el altar alante, con la mano pidiéndole al Señor que muestre su gloria en mi vida. Y sin tiempo, ya no. ¿Sabe qué? Que todo tiene su tiempo. Y el que es espiritual también conoce los tiempos. El que es espiritual, ¿por qué conoce los tiempos? Porque Dios revela todo eso. Y necesitamos transicionar a lo espiritual para nosotros poder ver eso. No es verdad que Nabucodonosor tenía más sed que usted. No, ¿y por qué se lo revelaron? ¿Por qué? Porque él supo pedir eso. Léalo cuando llegue a la casa. No, cuando llegue a la casa coma, pero en la tarde siéntase y léalo. Léalo. Deténgase, no se duerma sin leerlo, para que usted vea.
Observe algo. ¿Cómo es que al faraón, como se le llamaba a los reyes de Egipto, cómo es que el faraón, Dios le va a revelar lo que está en su área de dominio y a ti no te lo va a revelar? O sea, ¿cómo va a ser? No, hermanos. En el área de dominio del faraón iba a venir una crisis y el Señor le avisó y le dijo que 7 vacas gordas subían y que 7 flacas se la comían. También se lo reveló en código porque necesitaba que un hijo de Dios lo interprete. Aleluya, aleluya. Entonces los hijos de Dios estamos para eso, para manejar códigos espirituales. Tenemos que entender eso. O sea que todo depende de nosotros. Si nos sentimos cómodos aquí, está bien. Si sientes que aquí hay suficiente gente, está bien por ti. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros alcancemos esta comunidad, que nosotros alcancemos nuestro compañero de trabajo, que alcancemos la gente que hace negocio con nosotros, que alcancemos la gente que trabaja, que estudia, que se mueve donde nosotros nos movemos. Ese es el propósito de Dios. Y no que creamos que ya lo tenemos y que lo hemos alcanzado, porque eso también es mezquindad. Recibir algo y adueñarnos de eso y no darlo al que tiene necesidad. Y esa fue la palabra de los leprosos. Hay que entender lo que ocurre en el mundo espiritual. En el mundo espiritual se produjo un sonido que trascendió en el mundo físico. El ejército que estaba esperando para entrar en la ciudad de Jerusalén se manda corriendo y abandona las provisiones. Aleluya. Y los leprosos se desafiaron a ellos mismos y dijeron: nos van a matar, que nos maten, como quiera no vamos a morir de hambre, mejor morirse luchando. Y cuando fueron y encontraron toda esa provisión, dijeron: no, pero ya nosotros tenemos todo lo que necesitamos, esto se va a perder, hay que darle aviso al pueblo para que venga y pueda disfrutar de esto. El espiritual piensa en eso, en cómo bendecir a los otros con lo que tiene. El natural se adueña y lo guarda en un almacén aunque se le dañe. Aleluya. Porque el natural tiene miedo del futuro, de la crisis que puede venir, y necesita tener mucho guardado. Pero el espiritual sabe que depende de Dios y que cual fueren los tiempos, Él va a suplir. Eso no quiere decir que sean irresponsables y que disipen lo que Dios le dé, y que lo que Dios le dé en un mes se lo coman un día y que vuelvan a pedir donde Dios le va a decir: aprende a administrar y después vuelve a orar. Eso es otra cosa. Estamos hablando de lo que ocurrió con los leprosos, que no tuvieron ambición desmedida. Comieron, se saciaron, se vistieron, se midieron todos los trajes que hubieran querido tener y medirse. Y después que lo guardaron, dijeron: pero aquí hay cosas que tenemos que avisar a la ciudad. Y ellos están pensando que la maldad lo iba a alcanzar si no daban las buenas nuevas. ¿Usted entiende eso? Eso es lo que pasa. El espiritual siente que si no anuncia la buena nueva está mal. El natural no percibe eso, no lo entiende, porque está diseñado para acomodarse, para vivir en tranquilidad, para no buscarse problemas, para no provocar nada, para vivir de acuerdo al status quo. Así está diseñado. Por eso que la Escritura habla de conformarse al mundo. El natural se conforma al mundo. El espiritual no se conforma al mundo, porque tiene la mente de Cristo. Piensa como Cristo. Aleluya. Aleluya. Solamente, usted sabe que es difícil que nos concentremos por mucho tiempo, pero inténtelo. ¿Cómo pensaría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo son las cosas del cielo? El tiempo que me queda aquí, ¿en qué lo voy a gastar? Y ya el texto lo está diciendo: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. El que tiene la mente de Cristo piensa diferente.
no se conforma a un molde que el mundo ha creado, a un diseño. Usted ve que a veces en los trabajos se vive situaciones que ni siquiera es vida, no es vida. Tantas situaciones y todo el mundo hablando para su lado. Y cada quien quiere que sea el sello de él, sabiendo que no fue él que lo hizo. Y no son capaces de reconocer lo que hacen los otros, porque así piensa la gente natural. Los hijos de Dios no pueden pensar igual. Aleluya. De manera que el que tiene la mente de Cristo también sabe cómo asociarse y con quién se asocia. Puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero el natural no tiene esa capacidad, porque para él son locura. No la puede entender, ni la entiende, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Deberíamos sentarnos con este texto bíblico para analizarlo, inclusive desde el punto de vista del sacrificio de Cristo, de la justificación, y desde el punto de vista escatológico, si se quiere también, porque el texto es sumamente interesante, porque nos habla acerca del juicio, y ya la gente, los teólogos hablan de que todos irán a juicio, y manejamos, ¿verdad?, conceptos, pero si aterrizamos en el texto bíblico, no es juzgado de nadie. Quiere decir que no seremos condenados si hemos sido transformados espiritualmente, si tenemos la simiente de Dios, si podemos vivir para el Señor, si entramos en su diseño. Ahora, el espiritual también sabe que en el mundo físico ocurren cosas que son provocadas por el mundo espiritual, y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El que es espiritual sabe lo que hay. Y usted ni se imagina la lucha que cogen algunas esposas con sus esposos para hacerlo entender que hay cosas que son espirituales, y él no entiende eso, ni le da mente. Dice: mira, es que es así, que no entienden lo espiritual, y que deben manejarte de tal manera, y que ten cuidado con esto, y que ten cuidado con aquello. Inclusive algunos le envían al psiquiatra porque comienzan a decir que está loca, porque está viendo las cosas como son, y le está diciendo lo que está viendo y lo que está ocurriendo, que ellos no dicen, que tienen clavado, que tienen callado. Porque en el mundo espiritual las cosas que están recicladas, los hijos de Dios pueden tener la revelación, y entonces eso lo trastorna. Aleluya. Porque no entienden con quién es la lucha. El natural no entiende que hay una fortaleza espiritual que está contra su propia familia, contra su propio matrimonio, contra la iglesia, contra lo que Dios ha establecido. No lo entienden. Y lo que plantean, ahí siempre hablan de cosas raras y de espíritus raros, pero es verdad que todas las iglesias tienen espíritus que son enviados, y no hablo de todas las iglesias, hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, las comunidades de creyentes tienen espíritu que su trabajo es desestabilizar esas comunidades de creyentes, pero el que es natural no entiende eso, no lo percibe, porque no ve que hay una lucha espiritual, sino que todo lo asocia con lo natural. Gocémonos y alegrémonos, y aplaudamos y gocémonos, escuchemos la palabra y vámonos. Hay más que eso. Y eso es lo que establece la Escritura. Hay entidades espirituales que su trabajo es desestabilizar iglesias. Ese es su trabajo. Son entidades espirituales diseñadas para desestabilizar los principios de una congregación, de una comunidad de creyentes, para desestabilizar los líderes, para corromper y para distraer. Pero eso es lo que dice la Escritura, que nuestra lucha no es con los hermanitos ni con las hermanitas.
Que nuestra lucha no es con la mala lengua, que nuestra lucha es con el diablo. Y hay que estar claro. Y no lo dice claro la Escritura. Entonces el natural no entiende eso. No, que tú siempre estás viendo donde no hay. Pero si hay. Y si está la revelación, escucha. Detente, analiza que orar no es malo. Que buscar a Dios no es malo. Te va a ayudar, te va a servir de bien. Que arrepentirse y reconocer nuestros errores es bueno. Que acercarnos a Dios nos va a hacer bien. Entonces vamos a escucharlo. Que reprender los espíritus del mal y descubrirlo antes que nos ataquen es bueno. ¿Saben qué? Lo extraño es que reyes en el mundo entero, gobernantes del mundo entero, han tenido espiritistas para que le den la revelación, que conocen, esos espíritus que conocen el futuro y que pueden conocer lo que está pasando, para que le digan. Y que esa gente que no sirve a Dios y que gobierna en el mundo, y nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, no estamos entendiendo la situación. Aleluya. Nosotros tenemos la fuente correcta y apropiada, que es la del Creador, la del Todopoderoso. Y la Escritura nos está diciendo que tu lucha no es con gente comunes, sino que tu lucha es con espíritus que quieren desestabilizarte, para que tú no te concentres en lo de Dios, para que no tenga éxito. El propósito es de que la iglesia no tenga autoridad contra el reino de las tinieblas. Ese es el propósito, que perdamos la autoridad. Y hay una autoridad colectiva que es como iglesia, pero hay una autoridad personal que es individual. Y el propósito de esos espíritus es desestabilizarnos para que no tengamos autoridad y no podamos hacerle frente al reino de las tinieblas y no seamos útiles para el reino de Dios. Entonces va a utilizar todas las estrategias que pueden utilizarse, la van a utilizar. Nos sembrarán gente en el trabajo, nos sembrarán gente en la iglesia, nos sembrarán gente en la familia, nos sembrarán gente en el edificio donde vivimos, en el vecindario donde estamos, para que se encargue de hacernos la contra. Ese es su trabajo. Entonces tu lucha no es con ellos. Ellos son instrumentos. Ve a la fuente y desestabilízala. Por eso necesitamos la revelación para saber por qué orar. Y hay una cosa que el enemigo le tiene miedo. ¿Sabe a qué le tiene miedo el enemigo? Que él sale a atacar a alguien y que hay una gente, hay un líder de la iglesia que recibió la revelación y se arrodilla en su casa y dice: yo neutralizo todo espíritu de tal cosa que está atacando. Ese espíritu se manda corriendo y dice: ya le dieron la revelación, ya la gente lo sabe, no puede operar, no puede operar. Y ese es el propósito de Dios con la iglesia. Y el enemigo quiere que no tengamos autoridad, que estemos distraídos, para que no percibamos lo que está pasando, que no conozcamos cuál es la realidad de la gente que quiere guiarnos a nosotros como si fuéramos ciegos, que tienen comportamiento como si nosotros fuéramos ignorantes, como si no nos damos cuenta de lo que están haciendo y la vida que están llevando, como si no entendiéramos de qué se trata. El Señor quiere que tengamos autoridad para eso. Por eso necesitamos tener fundamentos en la palabra. Y una iglesia que pierde su norte es presa fácil del enemigo, porque no puede cubrir su nación, no puede cubrir la ciudad, no puede cubrir sus hermanos, porque pierde el norte. Lo de nosotros es espiritual. Lo material es parte de una dinámica, porque estamos en el mundo físico, pero esa dinámica es temporal, es pasajera. Lo mayor de nosotros no es lo que tenemos en nuestras manos física, sino aquello que ha sido depositado en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. Eso es lo mayor que tenemos que retener, y eso va a darnos todo lo que sigue. Que pierde el norte y deja de ver las cosas espirituales como son. Entonces el enemigo saca ventajas. No podemos caer en lo material, no podemos perder el norte, no podemos perder la esencia de lo que nosotros somos. Diseño de Dios para proteger nuestra ciudad y nuestra familia. Venga de donde vengan las estrategias, cual fueren las estrategias, y vengan de donde vengan,
los ataques espirituales. El Señor nos ha advertido: no tienes lucha contra sangre y carne, y tienes que vestirte con las vestiduras apropiadas para poder enfrentarte a esa lucha. Y si no eres capaz de vestirte apropiadamente, no tendrás victoria, porque en esa lucha hay que ir vestido como un soldado, pero no como un soldado al estilo Saúl, sino un soldado al estilo David, que conocía que Dios estaba con él y que había una investidura en él para tener éxito, y Dios le daba la victoria. Aleluya. Esos espíritus que describe el apóstol Pablo, con la que nosotros tenemos lucha, quieren distraernos, quieren impedir el desarrollo de la iglesia, tu desarrollo espiritual, que tú no crezcas, que pase la vida entera en una iglesia y que no avance, porque hay áreas que han sido tomadas por el enemigo para que no te desarrolles. Eso es lo que quiere. Entonces tú tienes que sacudirte, tienes que zapatearte, tienes que empujar, tienes que deshacerte, porque la Escritura dice que Él vino para matar, para robarte lo tuyo y para destruirte. No sabe hacer otra cosa. Entonces tú no puedes ser amigo del que quiere destruirte, del que quiere robarte lo tuyo y del que quiere acabar contigo. O sea, que nos da la palabra clara y nos la da precisa para que nosotros rompamos con todo maridaje con los espíritus de maldad que vienen a corrompernos. Quiere desacreditar la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Porque si la iglesia pierde autoridad, pierde credibilidad, al final no podemos enseñar la palabra. Pero permanecemos creyendo al Señor y vestido con aquella ropa que Él ha diseñado para nosotros enfrentarnos en este pleito. Y quiero concluir hoy, que ya el tiempo me dice que debo hacerlo, con un texto bíblico que está en 1 de Juan 2:20, que establece la Escritura lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay un diseño para el nuevo pacto, no solo para los líderes, sino para todos aquellos que son capaces de vivir en el Espíritu, de ser espirituales. Y es que conozcan por medio de la unción del Espíritu de Dios todas las cosas, para que tengan la revelación de las cosas que están diseñadas en las Sagradas Escrituras, conforme al propósito de Dios para cada ocasión. El que tiene la unción del Santo puede conocer las cosas. No vive solamente de oído, no solamente vive de lo que escucha, porque el Espíritu de Dios le va a revelar las cosas. Y no una cosa particular. El texto bíblico dice todas las cosas. Abarca en términos de conocimiento de la palabra de Dios, abarca los movimientos que ocurren en el mundo espiritual, que ocurren en movimiento continuamente, abarca planes, propósito, conocer lo que está alrededor de nosotros, entender la revelación de Dios, el propósito de Dios con nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros será capaz de transformar nuestras mentalidades para que nosotros tengamos la mente de Cristo. Porque para poder tener la mente de Cristo, primero hay que aceptar su señorío. Y cuando aceptamos el señorío de Cristo, es que el Espíritu de Dios hace el trabajo. Entonces ahí va a haber la conexión entre el Espíritu de Dios con nuestro espíritu para impartirnos todo conocimiento y toda autoridad que se requiere. Dice, si tienes la unción del Santo. Y esa palabra, aquí quiero concluir hoy, porque en la iglesia debe estar la unción del Santo, en los líderes debe estar la unción del Santo, en los hermanos debe estar la unción del Santo, porque es la unción del Espíritu de Dios la que produce liberación y conocimiento, que hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Es la unción del Santo. Vamos a buscar eso, vamos a vivir en ella, y podremos salir de lo natural y comenzar a vivir en lo espiritual. Inclusive se van a producir importantes reformas en nuestros caracteres, porque a veces nuestro carácter no deja que ocurran algunas cosas, pero cuando el Espíritu Santo llega, hace los ajustes que se requieren entre carácter y temperamento.
para producir la persona conforme a un diseño que Él tiene para cada uno de manera individual. Dios lo va a hacer. Y sobre la casa está la unción del Santo. Bendito es el nombre del Señor. Señor, te doy gracias en este día. Gracias por tu misericordia a favor de nosotros como iglesia. Gracias porque nos transforma y forja tu imagen en nosotros. Porque perdona, Señor, porque restaura vidas, porque trae salvación, porque trae liberación.